mi abuelo me marcó muchísimo en muchas cosas relacionadas con el mundo de la viña y del vino. Es que era la experiencia. Yo, por ejemplo, pues como tú, me enseñó a podar mi abuelo. Mis padres habían emigrado a Suiza, yo me quedé con ellos, entonces tenías un lazo un poco más estrecho. A medida que va pasando el tiempo y vas haciéndote mayor y vas envejeciendo al final, ¿no? Pues te das cuenta que lo que no entendías cuando te decían algo respecto al cultivo de la vid, ahora sí que lo entiendes. El tema de la agricultura, la gente mayor sabía por qué hacía las cosas. Sí, sí. Se plantaron viñas en determinados sitios porque allí no servía a lo mejor para poner trigo o para poner patatas. Sí, sí. Yo me doy cuenta que estamos volviendo un poco a los orígenes de antes. Sí, sí. Recuerdo que cuando comenzamos con la obra y la primera vendimia que hicimos ya en la bodega nuestra, no recuerdo exactamente quién dijo la frase, pero decía esto tenía que haberlo visto el abuelo, ¿no? Esa anécdota sí ha salido varias veces, sobre todo cada vez que sacamos un vino nuevo, un brindis en casa, en Nochebuena. Pues siempre sale a colación. Y ahora pues con los padres pasa un poco lo mismo, porque también, oye, los abuelos ya murieron hace muchos años, ellos tiraron del carro, nos dieron esto. Recuerdo cuando comenzamos el proyecto en Peique, el impulso que nos dio mi padre, ¿no? Fue una pieza clave en el inicio, sobre todo. Al final son dos proyectos muy paralelos. Claro. La historia fue más o menos la misma. Mi padre pues realmente tenía bastante más ilusión que yo. Al final eran las viñas de ellos, lo que ellos habían trabajado siempre, los abuelos, ellos. Recuerdo que él iba todos los días a ver la obra, a ver cómo iba esto. Yo a lo mejor pasaba una vez a la semana. No sé si a vosotros os pasó, pero sí que tuvimos un poco de choque generacional. Sí, en la metodología de trabajo en bodega. Y en el viñedo. Me acuerdo cuando empezamos a recortar en el viñedo, a no echar abono, podán verde, y se desesperaba. Yo los primeros 2 años con mi padre tuve conflictos porque decía, joder, que estás acabando con las viñas, que tal. Pero bueno, después salen los resultados y lo ve, y que la historia es así. En ese sentido creo que han sido bastante camaleónicos, no han sabido adaptarse a ver que había unos resultados y ver que, bueno, pues que poco a poco vas posicionándote en el mercado y haciéndote un nombre, una referencia. Pues, es lo que más ilusión te hace y a ellos, por supuesto, aún un poco más, ¿no? Cuando te ves en una revista internacional, que viene gente de fuera, que le hablan bien del vino, porque ellos lo sienten como una cosa suya. Yo noto que ellos, a nivel sentimental, se alegran mucho más que yo. Yo pasé un momento crítico en el año 2001, la bodega se hizo en el año 2000, imagínate, toda la inversión sin empezar en el mercado. Tuve un accidente de trabajo grave y yo me acuerdo de ir a verlo al hospital y llevarle la primera botella, la número 1 de la historia, y yo delante de él no, pero salí al pasillo a llorar porque me dijo, ahora tienes que tirar para adelante con 2 cojones tú solo porque no te puedo ayudar. Y eso fue un momento crítico porque, claro, estábamos en plena inversión y eso me hizo tirar para adelante porque yo estaba acojonado, básicamente. Porque él me ayudaba mucho, físicamente estaba muy bien, él tenía pues 55 años, 56, estaba en plena, estaba joven y tal, y entonces de repente me quedé solo, yo tenía 27 años, 28, y fue lo que me hizo tirar para adelante, realmente. Es su raíz, y ver que hay continuidad. Él tenía una teoría que, bueno, como teoría está bien, que trabajando se paga todo, pero ahí estamos todavía. Yo recuerdo su frase preferida, es decir, si yo he salido adelante con lo que tenía, que no tenía nada, y he salido adelante, he criado 3 hijos, los 3 habéis estudiado fuera, ¿qué os da miedo que estéis trabajando? Es la filosofía de mi padre. Mi padre siempre dice, nos marchamos para Suiza con una maleta vacía, una época que pagaban los intereses a un 20% para hacer la casa, por poner un ejemplo. Es una filosofía de vida optimista, trabajadora. Más sencilla. Sí, mucho más sencilla. Al final, pues es un proyecto familiar y es la cabeza del proyecto, lógicamente. Aglutinan a los demás en torno a ellos y insuflan pues ilusión, humildad y ganas de hacer cosas. También fue muy importante el bagaje, la educación que recibiste, el cariño por la tierra, por la viña. La vida sin mis padres para mí es inimaginable. Siempre han sido un referente
en todos los sentidos. En muchas circunstancias de mi vida personal siempre los he tenido presentes y me han servido de mucha ayuda, siempre. Es decir, intentar comprender ante una situación concreta cómo reaccionaría mi padre o reaccionaría mi madre, a mí me ha ayudado mucho. Y pasándolo un poco al tema del vino, al 100% yo no tendría hoy bodega, porque el que más me empujó, digamos, el que menos miedo tenía, el que más decisión, más tirar para adelante, fue él, indudablemente. Yo solo te puedo asegurar al 100% que no estaba metido en este proyecto.